Muy buenas noches para todos, bendiciones. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches Sandra, buenas noches Camilo, buenas noches Alcatel. Buenas noches, ¿Con quién tengo el gusto? con Sofía. Me imaginé que era Sofía. Sofía, si deseas puedes cambiarle el nombre, ahí te deja cambiar el nombre y si no, bueno, puedes hacer. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, mi hermana Sandra, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? Bien, Dios les bendiga. Buenas noches para todos. Bendiciones. Bueno, perfecto, ya nos estamos conectando, ya por aquí se ha conectado Sofía, Camilo, Sandra. Bueno, quiero comentarles que, Sí, Señor. Sandra, bueno, gracias por la conexión, bendito Dios. Bueno, quiero comentarles hoy, decirles que siempre vamos a tener algunas personas que no podrán estar con nosotros en clases por varios motivos. Uno, porque hay servicios en sus casas de oración y también porque algunos no logran llegar del trabajo. Pero siempre nosotros manejamos esta flexibilidad en caso de que las personas no puedan asistir por algún motivo, ¿vale? Entonces, es por esto que siempre a las 7 o 5 minutos después de la hora indicada, ya sea 7 y 5, 10 y 5 de la mañana, en el caso de los sábados, nosotros comenzamos y los hermanos se van conectando. Mira, aquí estamos grabando ya, listo para empezar en esta noche, ¿vale? Entonces, como es importante aprovechar el tiempo, y vamos a hacerlo, entonces, no sé si la hermana Sandra me escucha bien. Sí, Señor, sí le estoy escuchando. Perfecto, hermana Sandra. Entonces, voy a pedirte el favor de que ores por nosotros para comenzar esta clase, ¿vale? Amén, pastor. Amén. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Señor, por este día que ha pasado. Gracias por esta tarde, Señor, que tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, en esta clase, Padre precioso. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú guiándonos, Señor, en esta tarde, en esta clase que tú nos has colocado, Señor. Padre precioso, te pedimos, Señor, que tú guíes, Señor, al que has colocado para enseñarnos de tu palabra, para enseñarnos lo que tú has colocado en el corazón de él, Señor Jesús. En esta hora, Dios mío, Señor, yo te pido que tú nos guíes, Señor, por medio en este pueblo que está aquí dispuesto, Señor, a escucharte, a entender, Padre precioso, queremos que seas tú el centro de esta enseñanza, Señor Jesús, y en esta hora, Dios mío, yo te pido, Señor, que tú me des el entendimiento, Señor, el aprendizaje para poder aprender, Padre precioso, y en esta hora, Dios mío, en tus manos nos encomendamos, Señor, porque solo sabemos que tú eres el único que nos puede enseñar, Padre Santo, y en esta hora te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén, Jesús. Bueno, de nuevo le doy la bienvenida a los que vienen llegando, a nuestro hermano Leonardo. Bendiciones, Leonardo, bienvenido. Nuestra hermana Luz Elena, bienvenida. Nuestro hermano William Pinzón, bienvenido. Gloria a Dios. Gracias por estar por aquí. Bendito Dios. No sé si los invitados del hermano William llegaron por acá. Lo cierto es que hoy, pues, les quiero comentar también, antes de empezar a colocar las diapositivas, que todavía tenemos espacio por si algunas personas quieren entrar a la capellanía. Todavía tenemos esta semana para brindarles ilusión, asistencia, y mientras unos hermanos con los que comenzamos salen de algunos módulos, nosotros los podemos ir viendo con ellos y vamos haciendo unas clases transversales con algunas materias que nos va a ayudar muchísimo. Vale, listo. Entonces, hoy tengo el gusto de presentarles el módulo y las diapositivas pertinentes de este módulo. Y nuestra clase de hoy, nuestro módulo, se llama
o es capellanía castrense o capellanía militar. Todo lo que tiene que ver con el ámbito militar se llama castrense y no tiene que ver con Fidel Castro. Simplemente de esta manera se identifica a los militares, las organizaciones, las instituciones militares se organizan bajo el nombre de instituciones castrenses. Entonces, al igual, la capellanía también será llamada capellanía castrense. Perfecto. Entonces, quisiera saber si Camilo me escucha bien, si Leonardo me escucha bien. Ya pude charlar con Selena, ya con Sofía también. No sé si ustedes me escuchan bien, Leonardo, Camilo. Sí, señor, lo escuchamos bien. Ok, Leonardo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, podemos continuar. Vamos a ver entonces capellanía castrense y por supuesto, vamos a ver unos objetivos que van directamente enfatizados a lo que tiene que ver en el trasegar de esta capellanía. Entonces, como objetivo general tenemos conocer el valor espiritual y social dentro del servicio como capellán castrense. Entonces, cuando decimos que vamos a conocer el valor espiritual y social, inmediatamente nos lleva a un recorderis que la capellanía es un ejercicio, es una labor, es un servicio espiritual y social. ¿Qué significa esto? Espiritual, porque damos asistencia a las personas que necesitan de la palabra de Dios en hospitales, en centros de hospicio, en batallones, en la policía, en los colegios y en todas las instituciones que nos permitan hacerlo y a las cuales también la ley cobija. La ley 133 de 1994 nos habla de la libertad religiosa, la libertad de culto, y nos dice con toda claridad que para que podamos brindar asistencia espiritual a estas personas en diferentes instituciones, se hacen a través de las capellanías eclesiásticas. Y precisamente nosotros somos ITEI, el Instituto Teológico Eclesiástico Internacional Bilingüe de la New International Community Church, de la nueva comunidad internacional. Hacemos esta labor de entrenamientos precisamente para que la familia en Cristo Jesús venga a formarse y a conocer qué es el capellán. ¿Qué es un capellán? Un hombre que acepta el reto de servir a Dios en instituciones sociales, dando una asistencia espiritual y también haciendo énfasis en el conocimiento social para poder darle un trato digno a las personas que reciben la palabra del Señor. Dentro de los objetivos tenemos despertar la vocación por la capellanía castrense en los ministros y líderes contemporáneos. ¿Qué vemos? Vemos algo muy importante que debemos tener en cuenta y es saber que el mismo Dios nos ha permitido fortalecer nuestro conocimiento de capellanía con el propósito de organizar este trabajo tan importante. Yo quisiera pedirle a los presentes que si está dentro del corazón, en el corazón de ustedes, hacerse capellán y querer servir en instituciones como estas, instituciones militares, pues abra su corazón para que Dios lo use precisamente con estos grandes objetivos. Pero para esto, yo tengo que darle un vistazo a la capellanía, a los comienzos de la capellanía militar. Y para esto voy a llevar a los que ya han estado hace mucho tiempo con nosotros a algo que se llama el contexto histórico donde nació la capellanía. Y para las personas que hoy están aquí, que ingresaron el sábado y que ingresaron hoy, pues van a tener la oportunidad de darle seguimiento al módulo que ustedes tienen. Entonces, todos
todo está muy coordinado para que tanto los antiguos como los que están ingresando recientemente estén con este contenido que les va a ayudar muchísimo, sin perder el tiempo y sin adelantarnos más de lo que debemos. Entonces, ¿dónde comienza la capellanía? Tradicionalmente, dice, dentro del cristianismo se cree que oficialmente la capellanía tiene su origen en la persona de San Martín de Tours. ¿Quién era San Martín de Tours? Dice que es un hombre, un soldado romano que viene a convertirse en un comandante, en un hombre muy reconocido entre las filas del Imperio Romano, de sus soldados, y este hombre tan conocido en un momento es tocado por Dios para realizar una obra poderosa de caridad. Entonces dice que él nace en el 316 después de Cristo, precisamente Imperio Romano de turno, en una provincia llamada Panonia, y que pues pertenecía a la conquista del Imperio Romano, pero que actualmente es parte de Hungría. Ya en la división política de los países territorial, pues hay un cambio, porque este era el Imperio Romano que tenía todo este privilegio y tenía todas estas ciudades, lugares, pero para el día de hoy, en la división, ya en países libres, que no están bajo ningún imperio, está catalogado la provincia de Panonia como parte de Hungría. ¿Qué vemos aquí? Vemos que San Martín de Tours, voy a contarles un poquito, estaba pasando por un lugar donde había un mendigo y de pronto en la tradición, yo les dije que cuando iba a hablar de la iglesia católica iba a decir la iglesia tradicional. Entonces, en la tradición es conocido como San Martín por aquello de canonizar a las personas como santos. En este caso, San Martín de Tours, pues un soldado, un hombre que ingresa a las filas romanas, crece en la jerarquía, un día pasa por un lugar y ve a un mendigo, así como tenemos aquí la figura, la imagen, y ve a este mendigo que está con demasiado frío, y podemos ver que San Martín tiene en su mano una espada y está cortando su capa. Estaba tomando la capa propia de la vestimenta del soldado romano para que este mendigo que tenía mucho frío pudiera arroparse. Dice que entonces pasando unos días, él tiene un sueño y en ese sueño siente que fue el mismo Jesús quien estaba allí sin capa, con frío, y que él entregaba esta capa. Esto es un origen, podríamos decir, tradicionalmente de la capellanía. Pero ¿por qué lo traigo a colación? ¿Por qué lo traigo aquí? Pues desde sus inicios, la capellanía comienza dentro del ámbito militar, porque Martín de Tours era un militar. Entonces, para efectos de la clase de hoy, traigo esta información para tener en cuenta de que comienza en el ámbito militar. Luego, pasando el tiempo, se toma ya la tradición, toma esta capa y la convierte en objeto de veneración, la lleva a Francia, y quienes cuidaban pues la capa los llamaron capellanes o guardianes de la capa. Pero realmente, ¿quién era un capellán? Desde los inicios era un hombre, un ministro de Dios que era apartado para darle asistencia a los monarcas, un clérigo que es un ministro para darle a los monarcas asistencia espiritual. Pero poco a poco va trascendiendo porque pues esto comienza prácticamente en la tradición, pero se le abre un espacio a que cada confesión de fe, a que cada iglesia pudiese organizarse con su propia capellanía y formar a los capellanes no en la tradición, sino en las propias convicciones cristianas. Entonces, de allí es donde nace la palabra, se translitera la palabra capellán, porque es de la capa que un hombre llamado Martín de Tours entrega a
a un mendigo que tenía mucho frío. ¿Qué es el capellán? El capellán es una persona que acepta el reto. Y el diccionario Larousse del 2007 habla de capellán como adjetivo, sustantivo masculino y femenino. Laico, persona que no es eclesiástico ni religioso. Así lo divide el diccionario Larousse. Pero la capellanía, yo quiero contarles que hay capellanes desde el ámbito únicamente social que estudian una licenciatura en capellanía y sin ser cristianos trabajan únicamente en la parte social. A ellos también se les llama capellanes, pero a nosotros se nos llaman capellanes cristianos, capellanes evangélicos, hombres que hacemos un trabajo social y espiritual también. Entonces, ya sabemos de dónde proviene también la palabra capellán, que es precisamente de la capa, y quien realiza la labor de ejercer prácticamente la autoridad con la capa, para ese tiempo entonces fue llamado capellán. Para nuestros tiempos, el capellán es una persona que le sirve a Dios. Pero vamos a la raíz bíblica para decir, bueno, entonces no puedo tener la capellanía de una manera mística, no puedo tener la capellanía desde un rigor solamente histórico. Entonces, bíblicamente vemos en la palabra del Señor cómo Jesús realiza estas labores de cuidar enfermos, de sanar enfermos, perdón, de limpiar leprosos y darle a todas las personas que se acercaron a él un trato psicoafectivo, espiritual. ¿Qué quiere decir esto? De que aconsejaba, enseñaba y sanaba. Esta es la inspiración hoy para decir que somos capellanes, hombres y mujeres investidos bajo la ley de nuestro país, bajo la ley de otros países, que estamos regulados por esta ley, pero anclados en la palabra del Señor para llevar esta asistencia, para darles este impulso a aquellas personas que se encuentran dolientes, sufrientes o en un estado de enfermedad. Entonces, Jesús nos marca la pauta y nos habla de lo importante que es servir a personas con tanta necesidad. Nosotros vimos en la clase anterior San Lucas 4:18 y dijimos que era punto importante que allí en San Lucas 4:18 se cumple lo que profetiza Isaías en Isaías capítulo 61, verso 1 a seguir. Y dice nuevamente, vamos a retomarlo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, vemos el foco de la capellanía, anunciar el Evangelio ¿a quién? A los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, y anunciar el año agradable, que para nosotros el año agradable del que Jesús está hablando, y para Jesús primeramente, es la predicación del Evangelio, llamado las buenas nuevas de salvación o las buenas noticias, ¿cierto? ¿Qué hace el capellán evangélico? Es un hombre que habla de temas también de salvación, que predica la palabra de Dios, pero que si tiene que atender solamente de una manera social a una persona, pues entendemos que Dios le abrirá la puerta para que pueda llevarle la palabra del Señor. Ahora sí, bienvenidos a la capellanía militar. ¿Dónde comienza la capellanía militar? Y tenemos aquí Génesis del cuerpo de capellanes. Vamos a ver que ya pasando el tiempo, ya estamos en el año 1607, ya estamos en el siglo XVII para este tiempo de estos comienzos, y hablamos del siglo IV anteriormente. Entonces, ya estamos hablando mucho más allá, 13 años, mucho más allá, de 13 siglos, perdón, 13 siglos mucho más allá, y en estos 13 siglos, aquello que comenzó con Martín
Toro en el ámbito militar viene nuevamente a surgir o a mostrarse con mayor fuerza, a ser visible con mayor fuerza dentro de las filas militares. Entonces aquí tenemos los inicios de la capellanía militar de los Estados Unidos, se remontan a dos eras históricas muy significativas de nuestro país. Uno, el periodo colonial, que va desde 1607 hasta 1775, y el periodo de revolución que ubicamos entre los años 1775 y 1783. Quiero detenerme aquí para explicarles un poco acerca de la colonización que hace Inglaterra, los ingleses, a la nación de América del Norte, lo que hoy es Estados Unidos. Ustedes pueden ver que hay dos países que están muy cercanos, que es Estados Unidos y Canadá. Y la historia, pues, nos remonta a aquellos tiempos donde en Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, allí los americanos, los nativos no eran hoy los famosos hombres grandes, altos, que nosotros le decimos gringos, que pues son dueños del país. Estos no eran los nativos. De hecho, no fueron ellos los nativos. Los nativos eran las tribus indígenas, como los Cheyennes, los Piel Roja, y otro grupo, eran quienes estaban allí en aquella tierra. Pero le pareció a Inglaterra y a algunos hombres adinerados, con capacidad económica, ir a colonizar allí América, Estados Unidos de América. Y llegan estos hombres y mujeres con sus familias y se establecen en un lugar de ricas tierras, empiezan a cultivar, pero esta colonia pertenecía a Inglaterra. Por muchos años, y aquí vemos los años, periodo colonial 1607 a 1775, son varios años, estamos viendo prácticamente aquí ya más de un siglo, y vemos cómo este periodo colonial empieza a crecer y a crecer en ciudades que hoy nosotros conocemos, que son fundadas por los ingleses. Entonces, este personal inglés crece tanto que la corona inglesa ya empieza a perseguirlos y se crea una grande revolución. Las colonias ya no quieren depender de Inglaterra. Y al no querer depender de Inglaterra, se arma una revolución entre los años 1775 y 1783, y estas colonias se dividen de la corona inglesa y vienen a llamarse entonces lo que hoy es Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué injerencia tuvo la capellanía militar? Pues ellos lograron establecer un ejército. Y en este ejército se les daba asistencia a los soldados. Se les predicaba la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque en el continente europeo, si hablamos de los españoles eran católicos y tenían los reyes católicos, Fernando e Isabel de Aragón. Los reyes católicos fueron los que le dieron la orden también a Cristóbal Colón, si no estoy mal, que se conquistara América, pero no América del Norte, sino aquí. Ellos realmente fueron a conquistar las Indias, pero llegaron de una manera equivocada a América, pensando que América era las Indias. Resulta de que en ese tiempo, si a nosotros nos hubiesen colonizado los ingleses, entonces los ingleses tenían la religión oficial como el cristianismo protestante y anglicano. Y fuéramos entonces de religión oficial, la misma que ellos profesan, no la católica. Entonces, ¿qué pasa? Como los anglicanos o los ingleses se fueron y colonizaron este lugar, allí, lo que hoy es Estados Unidos, llevaron el cristianismo. Al llevar el cristianismo, llevaron la capellanía cristiana.
desde aquel tiempo. Entonces, desde el siglo XVII hasta nuestros tiempos, se está gozando de la capellanía cristiana en el ámbito militar y después en muchos ámbitos. Pero cuando llega la revolución, acontece lo que quizás nosotros no quisiéramos escuchar. ¿Y qué es lo que acontece? Pues finalmente, al tratar de dividirse, al tratar de hacerse un país aparte, pues viene lo que se llama la guerra. Durante ese tiempo, ese periodo de guerra, los capellanes se dedicaron a dar consuelo espiritual a los soldados. Los capellanes iban también a la guerra. Es más, los capellanes también tenían que por momento empuñar sus armas, porque era un periodo de independencia, y en un periodo de independencia, pues el conflicto era muy fuerte, no estaba en un estado de juego, sino realmente había una situación difícil, se estaban independizando y los estaban matando. ¿Qué tenían que hacer ellos? Confrontarse con el ejército inglés, pero aparte de eso, sin abandonar la palabra del Señor, pero aún con el uniforme puesto, con las botas puestas, predicándole la palabra y dándole moral a los soldados. Es una historia bastante fuerte y quizás un poco hiriente para aquellos que dirán, pero ¿qué hacía un cristiano con el fusil en la mano? Bendito Dios. Era un periodo bastante complicado y Dios nos guarde de que esto nos acontezca a nosotros algún día y tengamos que ser obligados por nuestro gobierno a tomar las armas, así seamos cristianos. Y durante estos periodos, los capellanes militares proveían atención a las necesidades espirituales de los soldados en medio de la batalla, a través de la predicación, la atención a heridos y honrando a los muertos. ¿Qué significa honrar a los muertos? Hacerles un funeral digno. Esto, o de esta manera, se fortalece la capellanía militar. Dice, en el periodo colonial, 607 a 1775, dice, fue un tiempo en el que la religión desempeñó un papel significativo en la vida de los norteamericanos. Dice que los ministros de Dios eran una figura de poder dentro de la comunidad. Si ustedes saben, o si no lo sabían, bendito Dios, lo aprenderemos hoy. Estados Unidos, después de Israel, es el único país que es fundado bajo las bases bíblicas, y hasta el día de hoy, un pastor, un capellán en Estados Unidos es considerado una grande autoridad. El respeto es muy grande, muy amplio para una persona que se desempeñe como ministro del Señor. ¿De dónde viene esto? Desde la fundación de esta nación. Dice que cuando existía la planeación de las batallas, de todas estas estrategias de guerra, allí siempre esperaban el consejo del capellán. Siempre esperaban que el capellán tuviese parte en este lugar. Y si vimos que durante las guerras con Francia, que fueron en 1689 y 1763, los capellanes acompañaban a los hombres al campo de batalla. Mire qué injerencia tan fuerte tenía esto. Esta guerra franco-india entonces se ve reflejada de la siguiente manera. Los franceses también tratan de conquistar estos territorios que estaban conquistando los ingleses, pero ellos terminan conquistando la parte que hoy es Canadá. Y por eso que en Canadá el idioma oficial es el francés, como también el inglés, porque fueron colonizados por Francia. Y el idioma oficial de Estados Unidos de América es el inglés, pero note que el inglés no es el nativo de ellos totalmente, sino que viene de Inglaterra, el idioma de los ingleses. Es por eso que hay cierto contraste entre el idioma, o mejor, entre el inglés americano y el inglés británico. Yo soy docente de inglés y cuando le enseño a mis alumnos, trato de enseñarles
inglés americano e inglés británico, para que puedan llevar el idioma, pues, en estas diferentes tipos de facetas de fonética, de pronunciación. Por esta razón, Canadá, prácticamente conquistada por los franceses, abajo Estados Unidos, conquistada por los ingleses, los capellanes en el campo de batalla. Pasa el tiempo y algunos de los ya americanos deciden irse a Canadá y llevan el idioma a Canadá, y por eso Canadá tiene dos idiomas oficiales. Entonces veamos lo que aconteció aquí, dice. Dice, los capellanes acompañaban a sus hombres al campo de batalla. 31 capellanes fueron a la guerra en el último y mayor conflicto del imperio colonial, la guerra franco-india de 1754 a 1763, ya para el siglo XVIII. Dice aquí, durante este conflicto, el joven George Washington se dio cuenta que la necesidad que había de que en una unidad militar existieran los capellanes. Esto es algo maravilloso. Aquí comienza entonces a verse el capellán no solamente como un voluntario. Mire esto tan hermoso. No solamente, entonces el capellán se ve como un voluntario. Aquí el capellán ya está siendo también institucionalizado dentro del ámbito militar. Y por supuesto, ya empieza a abrirse los espacios para capellanía hospitalaria, para capellanía geriátrica y para las diferentes capellanías que vamos a ver en este lugar. Entonces, mire la injerencia, pareciese algo contraproducente. Es decir, ¿cómo es posible que donde estén las armas, estén disparando, se estén matando, haya gente con la Biblia? Claro que sí. Hay humanos y tienen un alma, tienen una fe, merecen que se le predique la palabra de Dios. Y cuando el soldado es un soldado legitimado por su nación, el hecho de defender a su nación legítimamente no se le cuenta entonces como una persona indigna de recibir la palabra de Dios, porque está defendiendo el país y lo está haciendo de manera legal. Es diferente que un soldado vaya a la batalla y haga bajas durante está disparando, a que se convierta en un asesino a sueldo que vaya a realizar labores que no le pertenecen. Siempre estén investidos de la justicia, legitimados, ellos pueden accionar sus armas y no es que nosotros podamos decir que no tienen derecho a la salvación. Llegará un momento en que no utilizará más las almas, pedirá perdón por muchas cosas más y entonces su alma será salva. No más veamos ya hoy el país de Israel, ¿sí? Los israelíes, los que en este momento han tenido que usar las armas. Quizás no vamos a ver un rabino con las armas puestas, pero si viene una situación mayor para Israel, se exige que todos tomen las armas para defender a su país. Entonces, vamos aquí en un punto muy importante que me parece hermosísimo, y es de que finalmente, dice, George Washington se dio cuenta de la necesidad de un capellán. ¿Qué quería George? Quería que los capellanes fueran institucionalizados. Sé que trabajó por 2 años sin éxito tratando de convencer a Dinwiddie de Virginia, gobernador de Virginia, para que autorizara a los capellanes a las tropas, aquellas tropas que se encontraban en la frontera de Virginia. ¿Cuáles eran las tareas que realizaban los capellanes durante la época colonial? O sea, ¿qué incluían? ¿Qué tenían que hacer los capellanes? ¿Cuál era su labor? Aparte de estar dando asistencia espiritual a cada persona, aparte de estar dándole asistencia espiritual a cada soldado, ¿qué más hacía?
Bueno, ellos tenían servicios dominicales de adoración, servicios diarios de oración, tenían visita a los enfermos y también a los heridos. Tenían, aparte de esto, eran varias denominaciones, estas no se peleaban entre sí, sino que se apoyaban unos a otros con gran compañía, dice, intelectual, oración y compañerismo. ¿Qué son las denominaciones? Las denominaciones son los concilios de donde hoy pertenecen algunas iglesias. Hay iglesias que pertenecen a concilios, hay iglesias que no pertenecen a ningún concilio, se han formado de una manera diferente, en el caso de que no están sujetas a un concilio, a una denominación, pero ellas funcionan legalmente. Por ejemplo, ¿cómo nacieron los concilios? ¿Cómo nacieron las denominaciones? Tuvimos una reforma en el siglo XVI, donde uno de los grandes reformadores fue Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwingli, y ellos, de la manera que hicieron los cambios a la tradición católica, ellos tomaron la vocería de un grande grupo. Entonces, en esa reforma nacieron luteranos, nacieron anglicanos, nacieron metodistas, nacieron menonistas, y simplemente cada uno de ellos llevaba, era como el nombre del líder, del reformador. Luego de los metodistas empiezan a salir todas las iglesias pentecostales que hoy conocemos, y conocemos Pentecostales Unidas, Pentecostales Trinitarias. Si yo les nombro iglesias pentecostales, les nombro Movimiento Misionero, les nombro Asamblea de Dios, Iglesia de Dios es Amor, Trinitarias. Si les nombro unitarias, pues entonces vamos a tener la IPUC, vamos a tener la Libre, y bueno, otro grupo más. Pero en este momento ellos no estaban bajo lo que nosotros hoy llamamos una pugna teológica. No, ellos se encontraban prácticamente organizados, y sabiendo que el país estaba siendo atacado, sabiendo que todos necesitaban el apoyo espiritual, pues simplemente se organizaron para hacer servicios dominicales, servicios diarios, visita a los enfermos, a los heridos, y no había una pugna teológica. Esto es lo que hace importante la capellanía. Por ejemplo, aquí hay 3 denominaciones o 4 denominaciones. Aquí hay hermanos del movimiento misionero, hay hermanos de excelencia, hay hermanos de Dios es Amor, hay hermanos de Pentecostal Unida, hay personas de la Pentecostal Unida que están formándose en este mismo grupo donde estamos, y no tenemos ninguna pugna teológica porque entendemos que lo que queremos es servir. ¿Qué fue lo que pasó en la revolución? ¿Cuál fue esta revolución? Encontramos, y venimos hablando de un contexto histórico, colonización de los ingleses a lo que hoy es Estados Unidos, de los franceses a lo que hoy es Canadá. ¿Qué fue lo que vino pasando aquí? Ya para el año 1775 y 1783, dice aquí, es una crónica de la total entrega al servicio de los demás y sacrificio personal. Guerra de independencia. ¿Qué hacían las unidades militares? Pues dentro de sus propias congregaciones, mis amados, desde sus propias congregaciones, se organizaban militarmente. ¿Y quiénes eran los que lideraban parte del ejército? Pues los mismos teólogos, los mismos reverendos, los mismos pastores, los mismos capellanes. Aquí es donde nosotros decimos que parece contraproducente, pero ¿cómo es posible?
en un periodo como este, si un día le tocara a Colombia, por ejemplo, los que tenemos una edad, que pertenecemos a la reserva, que fuimos militares en un tiempo, y si estamos en condiciones físicas, eh, de salud mental, pues vamos a ser llamados y el país nos va a exigir tomar las armas. Y nosotros le vamos a decir, somos religiosos. Entonces el país dirá, entonces serán capellanes. Pero otros estarán en la logística, los ingenieros, otros estarán en la parte de la salud, porque somos llamados a defender a nuestro país. Entonces, imagínense ustedes lo que acontecía cuando quien celebraba el servicio dominical al día siguiente estaba vestido de soldado, con las botas puestas, ¿Listo? dispuesto a salvaguardar la legitimidad de la Carta Magna que se estaba formando en ese país. Vamos a ver aquí un poquito de esto. La historia de los capellanes de la Guerra de la Revolución tiene sus inicios en Lexington Green y Concord Bray. Dice, el 19 de abril de 1775, un grupo de clérigos de la Nueva Inglaterra sirvió en Concord. Usted sabe que clérigo es la palabra que utiliza la tradición para decir ministro. Eso se traduce en ministro. Entonces, William Emerson, que más tarde murió mientras estaba en el servicio activo, era un hombre reconocido, un predicador. Joseph Texter, que más tarde fue herido en Bunker Hill, era parte de los ministros de Dios. Edmund Foster dice, un estudio tarde, o más tarde, se estudió que más tarde fue herido también en Bunker Hill. Edmund Foster, un estudiante de teología, y el reverendo doctor Philip Payson fueron heridos y otros murieron en el campo de batalla. ¿Quiénes eran? Un estudiante de teología y un reverendo. Entonces, es por esto que la capellanía militar ha sido prácticamente lo más visible a la hora de hablar de capellanes. Antes la tradición era quienes tenían el privilegio. No sé si ustedes escucharon, por ejemplo, el capellán del batallón, el capellán de la institución del SENA, por ejemplo, el SENA tiene un capellán, el capellán del Congreso, el capellán de la alcaldía, el capellán de la gobernación. Hoy nosotros podemos ser los capellanes en esa institución. ¿Por qué razón? A causa de este boom de capellanía en la formación de los Estados Unidos de América, y que fue la parte de la colonización y la parte de la revolución, pues hizo que se diera un espacio de la legalidad en la capellanía, y luego por todo el mundo se abrió ese espacio que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, el artículo 19 de nuestra Constitución habla de la libertad religiosa, pero la ley 133 habla de la asistencia a través de las capellanías. Es decir, que usted es entrenado, investido jurídicamente con la capellanía y tiene unos privilegios ante Dios primero que todo, ante la ley. Pero estos privilegios de esta ley que te respalda, esta ley también te juzga. Entonces dice que en julio ya, 29 de 1775, el Congreso Continental reconoció oficialmente a los capellanes. Miren una fecha histórica. Al votar a favor de que se les pagara a varios oficiales, así como a personal enlistado en la Armada Continental, que no estaba previamente cubierto en su resolución del 16 de julio. Los barcos de la Marina en alta mar gozan de la presencia de un capellán.
Dice que se les pagaba $20 por mes, la misma cantidad que era pagada a capitanes, jueces, intercesores. Es decir, que a un capellán, cuando es contratado, porque puede ser contratado un capellán, no lo harían con un pastor, con un capellán sí, porque la ley lo cobija. Los capellanes tienen salarios como algunos profesionales, como algunos rangos militares. Dice, este fue el primer reconocimiento oficial que un gobierno norteamericano hizo a los capellanes. ¿Dónde? En el ámbito militar. Entonces, como tal, es la fecha considerada como la fecha de nacimiento de la capellanía. Perfecto. La capellanía anteriormente estuvo, bueno, realizándose de una manera, digamos así, emotiva, como vocación, sin ningún pie jurídico, sin ninguna ley. Pero aquí las cosas cambian. Es lo que dice aquí, voy a leerles un poquito textualmente. Fue precisamente la paga lo que finalmente le dio al capellán el reconocimiento y la aprobación oficial dentro de las Fuerzas Armadas. Hasta entonces el capellán había sido un voluntario. El clero fue muy lejos con tal de servir a su país. Estaba dispuesto a morir por lo que creía. Dice, en esta parte de la revolución, 1775 a 1783. Dice, la historia de la capellanía se desarrolla de manera paralela a las Fuerzas Armadas revolucionarias. Esto nos da le da un matiz a la importancia que tiene la capellanía. Ese matiz que hoy podemos ver aquí, dentro de esta sala. Lo que estamos viendo hoy es una parte histórica del nacimiento de la capellanía en precisamente las fuerzas militares. Bueno, bendito Dios. Creo que después de un poco de historia, bueno, es justo que hagamos un pequeño comentario frente a lo explicado. Pastor Pablo, buenas noches, está por aquí. Bendiciones. Buenas noches para los que vienen llegando, los que entraron después de que habíamos comenzado la clase. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Estamos hoy en algo que se llama capellanía. Capellanía castrense. ¿Algún comentario, alguna duda frente a la situación de la capellanía? Cuéntenos, familia en Cristo. No, pastor, Hola. pues, Dios lo bendiga, mi pastor. No, pues, Perfecto. la capellanía tiene una historia, pero muy, muy, muy grande, muy grande. Y uno cuando no conoce la historia, uno cree que eso es muy nuevo y no. Son de Sí, tiempos muy remotos, de tiempos muy remotos, mi pastor. Y es bueno saber la historia, claro que es sí. muy Mire, bueno. estamos hablando desde el siglo cuarto, porque 316, siglo cuarto. Eh, Estamos hablando de estos comienzos, que, bueno, para muchos pareciera como un origen místico, ¿no? Pero como digo, nosotros lo tomamos como la parte histórica del nacimiento para traerlo a colación y decir, nace como capellanía militar. Gracias, William. No sé si alguien más tiene un aporte, alguna pregunta frente a lo que estamos viviendo. Nuevamente le proyecto los objetivos generales de la capellanía militar y dice conocer el valor espiritual y social dentro del servicio como capellán castrense.
despertar la vocación por la capellanía castrense en los ministros y líderes contemporáneos. Es nuestra labor despertar, porque hay muchas personas que necesitan ser tratados a través de la capellanía. Pastor, una pregunta. Con gusto. Eh, usted decía que era un servicio y un honor ser capellán, y la ley lo amparaba y me olvidó la palabra, pero también podía irse en contra. ¿Cuáles son Ok. esas contras de un capellán? Pues, por ejemplo, un capellán no puede, uno, imponer su fe religiosa, ¿no? De lo que hablábamos. Puede hacer el servicio y no puede imponer en el momento que él quiera imponer su propia fe religiosa, ya en ese momento, pues es atacado por la ley, digamos así, juzgado por la ley porque está violando la libertad de culto. Ah, Eso ya. es parte del perjuicio, y eso es algo muy pequeñito. Por ejemplo, el capellán tiene una injerencia. Yo no puedo llegar a un lugar y decir, mira, aquí está mi placa, yo soy capellán, necesito entrar y hacer esta labor. No. Hay un conducto regular que es pasar por unos derechos de petición, previas visitas a estos lugares para prácticamente dar a conocer la labor. Aparte de un derecho de petición, deberíamos formar un proyecto para que se note qué es lo que queremos hacer. Aquí tenemos algo muy importante que son los objetivos específicos. Dice, entender la importancia de certificarse como capellán eclesiástico. Los futuros capellanes sean aptos para desarrollar este servicio y asuman esta misión con mucha responsabilidad y compromiso ante Dios y ante su comunidad. Dice que la capellanía castrense tiene un gran valor histórico, social y religioso desde sus orígenes. Y vimos los orígenes, ¿cierto? Dice, el ministerio de la capellanía militar es un ministerio de cooperación entre grupos religiosos. Por ejemplo, si vamos a un lugar, vamos a encontrarnos un capellán tradicional, vamos a encontrarnos un capellán cristiano, y estos capellanes deben trabajar en conjunto. ¿Y cómo? Trabajar la parte social de consejería en conjunto. No podemos imponer nuestra fe. Lo que sí podemos es exponer la palabra del Señor. Aquí tenemos un poquito de la Constitución Política de Colombia, artículo 19. Dice, se garantiza la libertad de cultos a toda persona, de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Y aquí tenemos la ley 133 de mayo 23 de 1994. Derecho a la libertad religiosa. Y tenemos aquí algo muy importante. Dice, el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos reconocidos en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia. Qué importante que el capellán castrense pues conozca las insignias, ¿no? Una estrella es un teniente en el ejército, un subteniente, 2 estrellas es un teniente, 3 estrellas es un capitán. Aquí que una barra y una estrella es un mayor, 2 estrellas en el centro de una barra, teniente coronel, 3 estrellas y una barra, coronel, brigadier general, 2 soles, brigadier mayor general, 3 soles, general, 4 soles. Por eso cuando se dice un general de 4 soles, Zapateiro es un general de ¿cuántos soles? Quien renuncia en el mismo momento que se posesiona el presidente. Suboficiales, cabo tercero, cabo segundo, sargento segundo, viceprimero, sargento primero, sargento mayor de comando,
y aquí el sargento mayor de comando. Si vemos las insignias por allí, nos vamos a quedar. Tenemos que aprender las insignias para tratar o para brindarle pues la honra a los oficiales. Aquí vamos a ver de la Armada Nacional y las vamos a dejar para que las pueda distinguir. Oficiales navales, suboficiales navales. Y si vemos por aquí, bueno, ya vimos aquí, la Fuerza Aérea maneja prácticamente las mismas insignias que el Ejército. Si vemos por aquí, vamos a ver si tenemos, bueno, ¿cuáles son los desafíos en la capellanía castrense? ¿Con qué nos vamos a enfrentar? Pluralismo religiosos, procesos institucionales, cooperación cívico-religiosa. Esa cooperación cívico-religiosa es de lo que les hablaba precisamente, de poder fortalecer un trabajo en conjunto. Dice que el propósito de la capellanía en el contexto de la policía no es sustituir el oficio de líder religioso de la localidad, sino más bien adiestrar al personal calificado para intervenir en problemas y situaciones peculiares que ejercen presión sobre los miembros de la policía. Dice, el capellán de la policía es un ministro ordenado cuyas funciones ministeriales están al servicio de los policiales. ¿Qué hacen los capellanes? Realizar toda esa labor, servicios, bautismos, ceremonias de matrimonio. Aquí están las insignias de la policía. Ahora, pues, el personal ejecutivo ya no hay agentes. Ya antes el agente no era un hombre que no, pues, crecía en la jerarquía. Hoy sí. Hay suboficiales, hay nivel ejecutivo, por ejemplo. Un joven entra como patrullero, pasa de patrullero a subintendente, a intendente, pasa a comisario, a su jefe de intendencia, subcomisario y comisario. En la policía, en vez de estrellitas, allí son barras. Subteniente una barrita, teniente 2, capitán 3, aquí mayor, sería una barrita, un sol, teniente coronel, un laurel, perdón. Teniente coronel serían 2 barritas, un laurel, el coronel, 3 barritas, un laurel. Vamos ya al brigadier, que son, ya vamos a los soles, el brigadier general y el general. Todo esto lo vamos a enviar para que se lo aprendan. Aquí finalmente nos habla de que la capellanía pues se remonta a San Martín de Tours. Y es que hay algo muy importante, ya existe una conferencia internacional de capellanes policías. La policía tiene ya The Conference of Policing Chaplains, Conferencia Internacional de Policías. Esto está desde el año 1973. Es decir, que hay mucho personal que está ejerciendo la capellanía castrense. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles serían las oportunidades? Si en el ejército, la policía o bomberos, me olvidaba que bomberos también son castrenses, solicitan un capellán, nosotros podríamos estar en la convocatoria, participar en la convocatoria enviando nuestra hoja de vida, y el capellán debe tener conocimientos teológicos, claro que sí, capacidad para realizar todo este tipo de labores en el ejercicio de su función, realizar ceremonias. A esto se le dice ritos, pero a causa de que es mal usada la palabra ritos por la parte antagónica, pues, digamos así, las fuerzas antagónicas. Entonces, más bien hablamos de ceremonias, pero esos son rituales. Debe estar investido para realizar este tipo de rituales. Por ejemplo, ustedes, algunos van a ser capellanes y pertenecen a la iglesia.
Si en la iglesia no están investidos para realizar este ritual, entonces tienen que hacerlo un capellán que esté ordenado para esto. Nosotros podemos ordenar capellanes bajo esta capacidad, pero que no pertenezcan a denominaciones que ya están debidamente estructuradas. Ustedes pueden ser contratados por prestación de servicios, por meses, por año. Si tienen una edad que no han cumplido los 28 años, ustedes pueden homologar su capellanía y ser oficiales capellanes. Por ejemplo, usted pasa con un entrenamiento de 6 meses en la escuela de cadetes o la José María Córdoba. Usted va a recibir un entrenamiento en armas. Arma que quizás no va a permanecer colgada en su cintura, pero que debe recibir este adiestramiento y debe saber manejar este servicio de armas. Entonces, usted podría homologar en la policía y entrar al área de oficiales de logísticas, que son oficiales que también crecen en la jerarquía, pero son oficiales logísticos, no de fila. Entonces, ¿qué pasaría? Usted podría conectarse si se abriera un espacio como para eso. Esa injerencia tiene la capellanía. Podría ser voluntario también, yendo a hacer la labor en aquel lugar, predicarles la palabra de Dios. Esas son figuras dentro de la capellanía. Por ejemplo, yo le decía que yo fui invitado a participar de la convocatoria para ser el capellán de la institución de la Brigada 18 de Arauca, pero por motivos personales, muy personales y administrativos, como son estos. Estar frente a una formación y frente a una institución, no fue posible aceptar la participación de la convocatoria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos frente a la formación, pero qué importante que algún día uno de nuestros capellanes haga esa labor. En otra institución donde fui docente hace muchos años, ya capellanes en Venezuela entraron al vínculo de los oficiales, capellanes oficiales, y ingresó como subteniente. Qué bueno. Preguntas. Aportes. O sea, pastor, que este curso es muy, pero muy bueno e importante también ante la sociedad. En lo espiritual lo primero y ante la sociedad. Claro que sí. Importantísimo. Nos llena de mucha satisfacción. Bueno, Pastor Pablo, preguntas, aportes. Camilo, Leonardo. Dios los bendiga. Amén, mi pastor. Sí, aportes. Bueno, yo llegué un poquito tarde a lo que fue la introducción, pero en la capellanía castrense llevamos ya aquí por fecha 249 años de institucionalizado en las fuerzas revolucionarias. Y esto sirvió inicialmente, era para como valorizar, pelear una batalla y también al mismo tiempo ser como el soporte emocional de los demás militares o soldados o aún oficiales de ese momento. Pero cuando entramos a mirar ya la parte de lo que es el economato o el movimiento del desafío, es algo muy magistral, es poderoso porque esto nos puede ayudar no solamente para hacer la parte religiosa o la parte social o espiritual o comunal de la capellanía, sino también para ir fortaleciendo lazos con los militares en las derrotas o en las victorias y hacer ver el grupo contrario también como grupos necesitados, como grupos también que son humanos, para que no se vayan a crear las fobias
en los campos de batalla y no se tengan en cuenta los prisioneros, por ejemplo, sino que se le debe dar al prisionero un buen trato, e inclusive el capellán tiene que también con los prisioneros tener como el amor, el afecto y el aprecio por la vida. Y al estimular esa vida, protegiéndole de pronto de un maltrato, de una situación de venganza entre los mismos militares de bando contrario, pueda solucionar y pueda ayudar a que ese hombre que cayó detenido, privado de la libertad o cayó preso por el enemigo, sea tratado como es digno dentro de los vínculos de la guerra, el derecho a la vida. Entonces, también es importante eso, pues, la parte social, la parte de inquirir, la parte espiritual y también en la parte emocional de la persona. Mi aporte sería ¿cuál? Mi aporte es que la persona cuando está en lo castrense tiene un vínculo y va a estar en un vínculo porque ellos manejan el presbiteriado católico romano. Entonces el capellán tiene que ser muy sabio para poder trabajar de la mano con ese religioso y no de entrar en choques por ideologías y por eso es muy importante ser neutral en ese momento. Igual pasa cuando se entra a trabajar con el ejército, con la fuerza naval, con la fuerza aérea, con los grupos mecanizados, con fiscalía, procuraduría, contraloría, auditoría. Vamos a encontrar todo tipo de personas, unos religiosos, otros van a ser quizás gnósticos, otros bueno, vamos a encontrar y hay que respetar la ideología religiosa de esa persona. Entonces, el capellán aquí tiene que tener mucha responsabilidad para no entrar en choque, sino más bien como ayudar para que todo salga bien en heridos, en pacientes, en privados de libertad o detenidos, prisioneros de guerra, por ejemplo, las fuerzas cuando han sido derrotadas en campo de batalla, como las fuerzas de Napoleón. El sistema que él usaba para fortalecer sus fuerzas era de la arenga y así lograba él primar que ellos pudieran salir en medio de una derrota y buscar una victoria que a la final lo lograban. Entonces el capellán tiene que ser muy sabio. Se manejan muchas áreas aparte del área que uno maneja. El capellán tiene que ser muy hábil en mucho, porque el capellán es como el ayudador neutral de los hechos o de los acontecimientos que se manejen en torno a lo que él está manejando o lo que está respondiendo. La capellanía tiene mucho trabajo, como es la organización, el desenlace. A veces la capellanía castrense, pues hay que tratar con sanidad, hay que tratar con las personas que han perdido, por ejemplo, piernas en las minas, con personas que de repente han perdido familiares que también trabajan en otra institución militar y trae desánimo dentro del grupo, con el mismo batallón cuando se ha emboscado y pierden 10 o 8 personas, también trabajar con el grupo de compañeros. Ese es todo un buen desarrollo y todo un trabajo de reto, un trabajo donde hay que mover lo social, lo emocional y lo espiritual. Sí, señor. ¿Sí? Básicamente la palabra de Dios para las diferentes denominaciones es lo mismo, solo que la interpretación cambia, pero al aplicarse correctamente, como Tour, el capellán de que comenzó en las guerras en el 75, en lo que se habla de la capellanía, cuando se fundó la capellanía en todos los estilos, él era eso, el amor por esas personas o el amor por esa persona que tenía frío. Y ahora también lo vamos a ver a nivel ya castrense, el amor por los compañeros caídos en batalla, heridos en las diferentes situaciones y asimismo poder brindar la ayuda emocional, social, psicológica y espiritual a esos familiares o a esos soldados o a esos oficiales, porque muchos
oficiales y suboficiales que a pesar de que no están, digamos, en los campos de guerra, pero manejan la parte administrativa, a veces ellos también se desmotivan, se desmoralizan y el capellán sí que juega un papel importante para tratar de que ellos no pierdan el equilibrio y la armonía en el campo de trabajo. Ese sería un aporte, pues, Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Precisamente, bueno, usted ha tocado una parte que dejamos para este espacio y vamos a reforzarla entonces esa parte. Pues precisamente el capellán castrense tiene un perfil amplio, extremadamente amplio, porque como en todas las capellanías tenemos un foco principal que es la persona intervenida, pero también su familia y en este caso también el personal que trabaja, como el personal de fila y el personal administrativo. Es decir, que el capellán castrense tiene funciones eh, pluralizadas, tanto de brindar la asistencia como de manejar la situación y trabajar de la mano de quienes están a su alrededor, incluyendo a capellanes de otra denominación. Precisamente a veces nosotros decimos, hay capellanes católicos y capellanes cristianos, pero recordemos que la Iglesia Católica, por organización de ley, también está dentro de la iglesia que profesa el cristianismo. Entonces, aquí hay que realizar como una especie de separación de la siguiente manera, hablando de capellán tradicional y capellán evangélico. Lo que a veces no nos gusta o queremos decimos más cristiano que evangélico, pero separar para identificarlo, pero a la hora de trabajar, haciendo la labor social, pues definitivamente tenemos que estar de la mano. ¿Por qué razón? Vienen actividades que se hacen en conjunto, actividades que se hacen por separado. Por ejemplo, en la policía, en el tiempo que estuve por aquel lugar, existía un capellán tradicional y existía un agente que pertenecía a una iglesia cristiana y que hacía la labor de capellán, aunque no era investido como capellán, hacía una labor pastoral. Y cuando se hacían cierto tipo de ceremonias, pero más que todo la celebración de servicios, decían, por favor, el capellán católico se encuentra, va a estar en la capilla tal, el lugar, y el capellán evangélico va a estar en el casino de sus oficiales. Entonces, ya los uniformados pues iban tomando la posición de fe en el lugar correspondiente y finalmente estaba prohibido dentro de la institución poder escandalizar la fe de otras personas. Gracias, Pastor Pablo. Vamos a ver por aquí alguna pregunta. Sandra, Luz Elena, Sofía, todavía está con nosotros Leonardo. Si no hay preguntas o algún tipo de aporte, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta pequeña intervención al módulo de capellanía castrense. Bueno, perfecto. La grabación se enviará también al grupo mientras organizamos plataforma para las personas que vienen ingresando. Esta clase la pueden compartir con amigos que les gustaría de pronto saber qué significa la capellanía. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, bendito Rey, eterno Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, frente a ti, frente a estas pantallas, bendito Dios, en esta plataforma, y poder, Padre, impartir estos conocimientos de capellanía. Delante de ti te doy gracias y te pido que cada día salvaguardes nuestra fe y nos fortalezca para entrar en estos campos de acción para dar, bendito Dios, el sustento espiritual y realizar una labor social
ética dentro de la sociedad, las instituciones y nuestras congregaciones. En el nombre de Jesús te doy gracias y pido que nos des un sueño reparador y muchas bendiciones, Señor, en este final de día y en el que comenzará, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén. Y amén, Jesús. Amén. Dios les Amén, bendiga. amén. 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 Bueno, familia en Cristo Jesús, un abrazo enorme. Nos vemos el sábado. Un abracito. Cualquier pregunta, ahí Amén. estaremos esperando. Amén y paz, bendición para todos. Amén, bendiciones.